Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Isaías 43. Hoy día vamos a ver el capítulo 43. Y algo que les voy a pedir, por favor, es vamos a hacer una oración para empezar hoy día y que el Señor pueda hablarnos el día de hoy, ¿sí? Que su palabra pueda tocar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, nos alienta, pero sobre todo, Señor, tu palabra nos recuerda quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti, Señor. Es tan importante recordar eso, Señor, para no ser seducidos, Señor, por la tentación, el pecado y las cosas que el mundo puede ofrecer, Señor. Porque sabemos que no se trata, Señor, de ser fuertes en nosotros mismos. Simplemente se trata de recordar lo que tenemos en ti, enamorarnos de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que a través de este capítulo tú nos puedas recordar, Señor, quiénes somos en ti, Señor. Te pido, Señor Jesús, que puedas utilizar, Señor Jesús, mis palabras, mi mente, Señor, y mi forma de expresarme para que tu gente, Señor, pueda ser alimentada. Yo te pido, Señor, que puedas usarme, Señor, para que tu Espíritu pueda dar convicción, Señor, a nuestros corazones. Y que podamos, Señor Jesús, tener una fe más grande, más amor, más convicción, arrepentimiento tal vez, Señor, no lo sé, pero que nuestras vidas sean cambiadas, Señor. Líbranos, Señor Jesús, de seguir en lo mismo si es que estamos fallando, Señor, y ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor, a recordar que no se trata de quién está delante, Señor, sino se trata de tu palabra. Y que tengamos la actitud, Señor, para poder recibir tu alimento de esta noche, Señor. Amén. Muy bien. Si nosotros preguntáramos qué cosa es ser cristiano, ¿qué cosa significa ser cristiano? Seguir a Cristo. ¿Qué cosa dice la gente del mundo que es ser cristiano? El que no toma, el que no fuma, el que no va a fiestas, ¿no? El que no se divierte, el que no hace nada, ¿no? Solamente de su casa a la iglesia, de su iglesia a tu casa, y no, eso es para el mundo ser cristiano. Pero realmente nosotros necesitamos recordar lo que Dios dice que somos en Él. Eso es muy importante. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? ¿No? ¿Qué somos en Dios? No en nosotros mismos, sino en Él. Y para empezar, yo quiero primero hacerles recordar acerca de un poquito la historia del pueblo de Israel. ¿Ustedes recuerdan más o menos con quién empieza la historia del pueblo de Israel? ¿Con qué persona? ¿Con qué persona empieza? ¿Recuerdan? Que se llama Abraham. Abraham era un hombre común y silvestre y vivía en un pueblo pagano llamado Ur de los Caldeos. Y Dios lo llama a Abraham y le dice: Abraham, ¿sabes qué? Chapa tu moto, jala a tu gente y quítate, vete de ahí. Abraham obedece a Dios. Abraham sale en dirección hacia el lugar donde Dios le estaba indicando. Y en el camino, Abraham le dice a Dios: Señor, tú me quieres bendecir, pero no tengo ni siquiera hijos. Toda mi herencia se lo va a ir con un esclavo. No tengo nada, Señor. Y Dios le dice: mira, hijito, ven acá, sal de tu carpa un ratito, ven, y mira hacia el cielo, le dice. Y mira las estrellas. Y Dios en su ironía le dice: y cuéntalas, ¿no? Y Abraham, me imagino que se quedó como que... Y Dios le dice: así como ves las estrellas que están arriba, así va a ser tu descendencia. Y Abraham era un hombre mayor y su esposa era estéril y no tenía... Humanamente no había sentido, pero Dios se lo estaba diciendo. Dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luego, con el tiempo, a Abraham le nace su hijo. ¿Cómo se llama? Isaac, ¿cierto? Isaac también tuvo una esposa que también era estéril. Su esposa se llama Rebeca. Y junto con Isaac, ¿quién nace después? Jacob.
¿cierto? Y Dios le cambia el nombre a Jacob, se lo cambia por Israel. Y de Jacob es que vienen 12 personas, ¿cierto? 12 hijos. Israel, Jacob tuvo 12 hijos. Y de estos 12 hijos se forman las 12 tribus de Israel. Y es así como empieza a formarse la nación de Israel. Uno de estos 12 hijos se llamaba José. ¿Se acuerdan de José? José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y se lo llevaron a Madián, luego se lo llevaron a la tierra de Egipto. En Egipto, Dios lo bendice a José y llega a ser el segundo del faraón, ¿no? Su brazo derecho es faraón. Recuerden que en ese momento Egipto era la potencia mundial, ¿no? Es como Estados Unidos en ese momento, ¿no? Algo así. Era como el vicepresidente de los Estados Unidos, era José. Así de poderoso. Dios lo bendice a José. Resulta que sus hermanos que lo habían vendido en el tiempo de la hambruna, salen de la tierra con su padre y llegan a la tierra de Egipto, se encuentran con José, hay perdón entre ellos, no hay reconciliación entre José y sus hermanos y se quedan ahí. Y ahí el pueblo de Israel comienza a crecer. Con el tiempo el faraón que consideraba a José muere. Y surge un faraón que no se acordaba de quién era José y no le importaba tampoco que era José, y el pueblo de José menos, ¿no? Y este faraón comenzó a ser cruel con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó a crecer, pero ya los trataban como esclavos, no los alimentaban bien y les daban trabajos rudos. Así que lo que sucede fue que Dios levanta un hombre. ¿Cómo se llama? Moisés, ¿cierto? Y Dios le dice a Moisés: anda y habla con Faraón para que mi pueblo salga y sea liberado. Moisés va y habla con Faraón y Faraón dice: no, anda a trabajar. Por estar de ociosos vienes acá a hablarme de tu Dios. Le dice: no, vayan a trabajar ociosos. Y le pone más carga de trabajo, menos alimento, más chamba. Y los trata durísimo al pueblo de Dios. Y así surge y Dios y el faraón sigue endureciendo su corazón, y Moisés seguía hablando con él para que saque a su pueblo. Hasta que surgen las 10 plagas. La última plaga, la plaga de los primogénitos, donde Dios le dice a través de Moisés que todos los primogénitos de los egipcios iban a morir y que el pueblo de Israel tenía que sacrificar un corderito. ¿Se acuerdan de eso? Tenían que matar un corderito y la sangre lo tenían que poner en el marco, ¿cierto? Ahí, de sus casas, en las bases y en los dinteles, y no tenían que salir. Y en la noche, a las 12 de la noche, pasa el ángel del Señor por todo Egipto, ¿cierto? Y casa que encontraba sin la sangre en el marco de la puerta, moría el primogénito. Y dice que esa noche fue horrible, porque todos los primogénitos de los egipcios murieron. Todos. Acá, ¿cuántos somos primogénitos? Si hubiéramos sido egipcios en esa noche, no la contábamos, ¿no? Pero los primogénitos de los israelitas se salvaron por la sangre de ese corderito. Y en esa noche terrible de clamor, Faraón llama a Moisés y le dice: Moisés, lárgate, mira lo que ha pasado, vete, llévate a tu gente de ese lugar. Y Moisés, patitas pa' que te quiero, se va con Aarón, chapa a todo el pueblo de Israel y se van de Egipto. ¿Cuántos eran en ese momento? 600,000 hombres, más mujeres, más niños, más ganado, una manchaza de personas salen del pueblo de Egipto y se van rumbo al desierto. Faraón los persigue. Faraón entra en razón y dice: ¿cómo es que los dejé de ir? Y ahora ¿quién nos va a cortar las uñas de los pies? ¿Quién nos va a hacer el pedicure? ¿Quién va a tirar lampa en el campo? Tráiganlos. Así que van detrás del pueblo de Israel, el ejército de la potencia mundial en ese momento salen detrás de ellos y los tratan de alcanzar. Israel se queda entre el Mar Rojo y los egipcios. Esa parte a mí me fascina, me encanta. O sea, pongámonos un ratito, nosotros que somos un ratito, pongámonos aquí, que para allá está el Mar Rojo, para ese lado, y nosotros miremos para allá y se vienen los egipcios.
O sea, mira, siente en tu corazón lo que pudo sentir un israelita en ese momento, viendo los carruajes a toda velocidad y ellos armados, y nosotros no tenemos armas, ¿y qué vamos a hacer? Nos morimos. Y en ese momento Dios le dice: levanta tus manos. Levanta sus manos y el mar se abre. En ese momento Dios hace un camino donde no lo había y el pueblo comenzó a pasar en seco. Increíble. El pueblo de Israel comenzó a caminar, los egipcios venían detrás de ellos y cuando llegaron al otro lado, Dios le dice a Moisés: vuelve a levantar tus manos. Moisés levanta las manos y se los comió a toditos. Y desde ese momento comienza una nueva aventura. Dios redime a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y Dios los libera de esa opresión. Y la historia de Israel continúa, pero era importante recordar eso por lo que vamos a ver en el capítulo 43 del libro de Isaías. A ver, dice así en el versículo 1: así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel. Tú me perteneces. Dios es el creador y formador y el alfarero. Formador es alfarero. Dios es el creador y el alfarero del pueblo de Israel. Y eso se va a repetir en los versículos 1, en los versículos 7 y en el versículo 15. El pueblo de Israel es el único pueblo, la única nación que ha surgido por iniciativa y por intervención divina, ¿no? Ninguna otra nación ha nacido por iniciativa e intervención divina. Solamente el pueblo de Dios. Dios redimió a su pueblo. Dios lo liberó con mano poderosa de la esclavitud de los egipcios. Eso lo vemos en el versículo 1, lo vamos a ver en el versículo 3 y en el versículo 14. Dios le pone nombre a Israel. O sea, ni siquiera su nombre es por sus antepasados, ni siquiera su nombre es por una cultura antigua. No. Ese nombre viene del corazón de Dios. Dios le cambió el nombre a Jacob. Dios le puso nombre a Israel. Toda la historia de Israel, en toda su historia, está plasmado el corazón, la mano, la intervención divina, ¿no? Cuando nosotros estudiamos historia, ¿a qué estudiamos? A Grau, ¿no? A Bolognesi, a los incas, esa gente, ¿no? Ahora, si fuéramos israelitas, ¿a quién estudian esa gente, no? A Abraham, a Moisés, a Jacob, y en todos ellos está la mano de Dios visible y latente, ¿no? Porque Dios fue el creador, el formador y el que puso nombre. Por eso en que en el versículo 1 dice: tú me perteneces. Dios es el dueño de Israel. Y tú y yo también hemos sido creados y formados por Dios. No estamos aquí por un tema de probabilidades o estadísticas, ¿no? Como el ateísmo quiere hacer creer a las personas, ¿no? Que somos producto de la nada y para nada y por nada, ¿no? Los dados se tiraron y bueno, salieron y estás tú aquí. No funciona de esa manera. Dios te ha creado, me ha creado. Dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre, ahí cuando estábamos en la barriguita, Él nos estaba formando, Él nos estaba diseñando, ¿no? Y Dios ha querido que seamos así, pues, ¿no? Te puso la nariz, te puso los ojitos, te dio el color, te dio la forma, más cachete, menos cachete, más oreja, menos oreja. Ahí Dios te estaba formando. Pero ¿por qué es importante recordarlo? Es importante recordarlo porque donde hay un creador hay un propósito, ¿no? Donde hay un creador hay un propósito, y cuando tú entiendes que hay un creador hay sentido y hay esperanza. El ateísmo no ofrece ninguna respuesta, el ateísmo no da esperanza. Si yo soy producto de la casualidad y estoy aquí por el azar, ¿qué sentido tiene? ¿A dónde voy y de dónde vengo? Simplemente soy producto de reacciones físico-químicas, biológicas, y estoy acá parado y no sé a dónde voy. Pero cuando entiendo y reconozco que vengo de un creador con mente y corazón, entonces entiendo que fui creado con un propósito. Entiendo que fui creado con un sentido. No estoy en este lugar aquí exactamente siendo las 8 de la noche, pudiendo estar en cualquier lado. Estoy aquí porque Dios tiene un propósito para mi vida, ¿no? Eso es muy importante recordarlo, que tu vida encuentra propósito y encuentra sentido cuando tú te comienzas a alinear
con Dios. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, es que tu vida comienza a tomar real sentido y real propósito, porque tú y yo hemos sido creados por Dios. Entonces, en el versículo 1 le dice: no temas, no temas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para no temer? Porque tú le perteneces a Dios, le está diciendo el Señor a su pueblo. No temas porque yo soy tu creador. No temas porque soy tu redentor, soy tu libertador, soy tu salvador. Versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a Egipto, a Etiopía y Seba. La razón para no temer, y Dios pone un fundamento: su presencia. O sea, cuando los cristianos dicen no temas, no es un tema motivacional. No es una arenga motivacional en la cual nosotros vamos así: no tenemos que temer y no tememos, sí. No, se trata de ser consciente que no tememos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Lo que Dios no ha prometido es que no va a haber fuego, ni ríos, ni aguas profundas. Dios no ha dicho que eso no va a haber. Dios ha dicho que sí va a haber, pero que en medio de eso su presencia va a estar con nosotros. Y esa es la promesa, en que somos su creación. Él ha prometido estar con nosotros en esos momentos difíciles, ¿no? Y es porque Dios viene con nosotros que yo puedo ser valiente. Es como cuando recuerdo que Dios está conmigo, que yo puedo tomar pasos de fe, que yo puedo avanzar, que el miedo no me debe detener. Que a pesar de que no entiendo alguna circunstancia, yo tengo que ir hacia adelante, hacia lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque su presencia viene conmigo. Versículo 4: ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo, y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Miren, si hay alguna persona que en algún momento dice que el Dios del Antiguo Testamento es un sanguinario, honestamente no ha estudiado la Biblia. Porque mira qué ternura el corazón de Dios, que puede decirle a su pueblo: yo te amo. Eso es hermoso. Y ese es parte del mensaje de Dios para hoy día. Dios te dice: te amo. Te amo. Dios te ama a ti, como estás, como te encuentres, en la condición que estés. Dios nos ama. Dios ama a Israel, y por Israel Dios ha hecho muchas cosas. A los ojos de Dios, Israel es digno de honra y honor. Para el mundo, Israel es un pueblo despreciable. El mundo odia a los judíos, ¿no? Con razón o sin razón. El mundo detesta. El mundo quiere desaparecer al pueblo judío. Pero para Dios, los judíos, los israelitas, su pueblo, su creación, son dignos de honor, de honra. Y ese también debe ser nuestro corazón hacia el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué no daría Dios por su pueblo? ¿Qué no daría Dios por Israel? ¿Qué no ha hecho Dios por Israel? Dios ha derrocado imperios, ha levantado imperios, ha aniquilado gobiernos, ha derrumbado gigantes, ejércitos, ha levantado hombres, profetas, reyes, ha hecho cosas sobrenaturales, abrió el Mar Rojo. A todos esos 600,000 judíos los cuidó por 40 años, los alimentó y los proveyó estando en el desierto. Dios puso su gloria en el tabernáculo y en el templo. Cosas increíbles. ¿Qué cosa no haría? ¿Qué no daría Dios por su pueblo? Pero eso no se compara con el mejor regalo que Dios le hizo a toda la humanidad, que es su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a través de su pueblo, de los judíos, y ese es el mejor regalo para nosotros. Versículo 5: no temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, y del occidente volveré a juntarte. Al norte le diré: entrégamelos. Y al sur le diré: no retengas más a mis hijos. Trae a mis hijas de los confines de la tierra,
a todos los que llevan mi nombre. Yo los he creado, yo los formé y los hice para gloria mía. Miren, en este momento Israel no está disperso. Y Dios lo que está anunciando es que en algún momento de la historia su pueblo se iba a dispersar, ¿no? Por los confines de la tierra, por el sur, por el norte. Pero la promesa de Dios es que Dios los iba a juntar otra vez, que Dios los iba a recoger otra vez. No importa qué tan lejos hayan huido, la mano de Dios los iba a juntar a todo su pueblo, ¿no? Obviamente que nosotros entendemos que hay un primer cumplimiento cuando Israel vuelve a ser nación. De todos lados del mundo comenzaron a dar judíos hacia la tierra de Israel. Pero también entendemos que esta profecía se cumplirá en el milenio, cuando Dios llame a su pueblo de todos los confines de la tierra. Pero quiero que tú leas algo que está al final del versículo 7. Y eso es importante porque eso le da sentido a nuestra vida. Dice, yo los he creado, yo los he formado y los hice para mi gloria. Dios creó a Israel, a su pueblo, para su gloria, para que su pueblo glorifique su nombre. Ese es el propósito que encuentra nuestra vida. Si tú no estás viviendo para glorificar el nombre de Dios, tu vida no está teniendo real sentido y propósito, porque hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para darle gloria a Dios en nuestra vida, en las cosas que hacemos. Que el nombre de Dios sea exaltado a través de tu vida y a través de mi vida. Les voy a contar la historia de una persona que buscando me inspiró bastante. Un deportista de los años 1800, a finales de los 1800, Eric Liddell, escocés, atleta y cristiano, velocista, 100 metros planos, especialista. Fue llevado a las Olimpiadas en París 1924. Eric era especialista en los 100 metros planos. Y en esas Olimpiadas pasó algo. Habían cambiado la fecha a última hora de la última carrera de la final de las Olimpiadas para un domingo. Y Eric dijo, pero el domingo es el día del Señor, no voy a correr. ¿Qué? ¿Cómo no vas a correr? Si es la final de las Olimpiadas, ¿qué te pasa? Ese es el día del Señor, yo no voy a correr. Y no corrió. Alucinen. Yo cuando lo leí se me... ¡Hala! ¿Qué ha chorado? Porque, o sea, no estamos hablando de un campeonato de fulbito del barrio, estamos hablando de las Olimpiadas, ¿no? Y negarse a correr porque el domingo era el día del Señor, a su macho. Entonces, seguí leyendo. Y este hombre no corrió. La prensa lo atacó. Su equipo se sintió defraudado por este hombre. Sus compatriotas lo pifiaban y era un hombre detestado. Lo pusieron para la carrera de 400 como fondista. Este hombre no estaba preparado para ser fondista. Este hombre corría 100 metros, no 400. La gente no daba ni un quinto para que este hombre haga algo en esa carrera. Cuando él se estaba preparando para partir, le llega un papelito. Y en ese papelito estaba un versículo de Isaías, en el capítulo 2, que dice, yo honro a quienes me honran. La historia dice lo siguiente, que este hombre se alista, ahora imagínense, se pone en posición y suena el disparo, ¡pam! Y comienza a correr. Y dice que este hombre siempre que corría con la cabeza hacia arriba. Porque cada vez que corría sentía el gozo del Señor. Y corría para el Señor. Y corría. Y corría. Y a pesar de no estar preparado, llegó primero. Y ganó la medalla de oro. Y estableció un nuevo récord mundial que no se pudo vencer en los próximos 4 a 5 años. Y todo el mundo pues ya no lo detestaba. Todo el mundo comenzó a ovacionarlo, ¿no? Pero Eric corría para el Señor. Lo hacía para darle gloria a Dios. Ese era su fin. Su fin no era la medalla incorruptible. Su fin era la medalla no corruptible. Su fin no era ser famoso ni tener gloria. Su fin era darle honra y gloria a Dios. A pesar de que eso a veces nos haga ser seres odiados, que no encajamos pues con las cosas de este mundo, ¿no? Y miren lo que pasó un año después de haber obtenido ese oro olímpico. Eric, pudiendo disfrutar de la fama y la gloria,
lo que hace es deja todo y se va como misionero a la China, porque Dios lo había llamado a ser misionero. O sea, su propósito no estaba en lo que él quería, sino en hacer la voluntad de Dios y el llamado de Dios para su vida, ¿no? Y es importante enfocarnos en darle la gloria a Dios, porque es ahí cuando encuentro propósito. Tú has sido creado para la gloria de Dios. Si no estamos cumpliendo ese propósito, puede haber vaciedad en nuestra vida, falta de sentido, hasta falta de esperanza. Versículo 8 de este capítulo dice: saquen al pueblo ciego que tiene ojos. ¿Cómo es eso? Y a los sordos que tienen oídos. Júntense a la vez todas las naciones, reúnanse todos los pueblos. ¿Quién de ellos puede hacernos saber esto? ¿Quién puede darnos a saber los primeros sucesos? Que presenten sus testigos y que reclamen justicia, que oigan y que digan que es verdad. Ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después. Palabra del Señor. Solo yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Yo di a conocer. Nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno, así que ustedes son mis testigos de que yo soy Dios. Palabra del Señor. Yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Y dentro de todo lo que se puede enseñar aquí, miren lo que dice el versículo 10. Yo los escogí para que ustedes me conozcan, para que ustedes me crean y para que ustedes entiendan que yo soy el Señor. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo. Y esto también es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Ser cristiano trata de conocer a Dios y de relacionarse con Dios. No se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, se trata de conocer a Dios. Y esto es bien curioso, porque a veces nosotros estamos tratando de relacionarnos con Dios de una manera equívoca, errada. Lo que Dios quiere es que tú te relaciones con Él. Y miren estos 3 principios que la palabra de Dios pone aquí. Dios quiere que le conozcas, pero cuando habla de conocerle, no habla de que llenes de información tu cabecita o de datos. ¿Tú sabías, por ejemplo, que hay ateos que tienen en su cabecita mucha información de la Biblia y se saben historias bíblicas, pero ellos obviamente no conocen a Dios? Es más, niegan su existencia. No se trata de tener información. Más o menos funciona así. Si yo escribiese la biografía de mi papá, ¿no? Nació en tal año, papá, y te la entrego, ¿tú podrías decir que conoces a mi padre? No, dirías que tienes información respecto a él, pero no lo conocería. Yo lo conozco, yo viví con él, él es mi padre. Estuve con él, caminé con él. A ese tipo de conocimiento está hablando Dios. Y Dios escogió a su pueblo para que lo conozca de esa manera personal, en esa relación personal. Fuera de esa relación hay vacío. En esa relación es que nosotros encontramos propósito. Y también Dios escogió a su pueblo para que le crean a Él, ¿no? Y cuando la Biblia usa esta palabra de creer, es la palabra que se utiliza para mencionar cuando Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Es la misma. No habla de un creer existencial, ¿no? En nuestra cultura que está tan fuerte, tan arraigado el catolicismo, que venimos, digamos, con ese chip en los colegios, en nuestra propia cultura. Mucha gente, tú le preguntas, ¿tú conoces a Dios? Sí, claro. ¿Crees en Dios? Sí, claro. Yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, sí. Jesús, claro, Jesús, chévere, ¿no? Jesús. Pero no está hablando de ese creer la Biblia. La Biblia está hablando del creer que tuvo Abraham, que confió en Dios, que a pesar de que Abraham, lo que Dios le estaba diciendo era imposible porque era un hombre mayor, porque su esposa era estéril, y era imposible que él tenga una descendencia como las estrellas del mar, Abraham le creyó a Dios.
y eso le fue contado como justicia. Eso es lo que Dios quiere, que confiemos en Él. O sea, hemos sido escogidos por Dios, y si tú eres cristiano, eres parte del pueblo de Dios para que tú conozcas, pero también le creas a Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando cuando tú lo estás buscando. No sé cuáles son las promesas que Dios te está dando, pero tienes que creerle a Dios, porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no necesita nada para cumplir sus promesas. Cuando Dios promete algo es porque ya lo ha cumplido, porque para Dios no hay tiempo. Él ve todo en una sola línea. Dios lo que ha prometido ya lo ha cumplido. Así que confía en el Señor, porque para eso nosotros hemos sido creados. Y lo otro que habla es entender que Él es el Señor. Y la Biblia no está diciendo que debemos entender a Dios, ¿no? No hay hombre en el mundo que entienda a Dios, ¿no? Hay una historia bien simpática con respecto a esto. Dice una vez que había un hombre que estaba pescando y estaba sacando peces de todos los tamaños, ¿no? Y cuando sacaba peces chiquitos, los guardaba. Pero cuando sacaba peces grandes, los botaba y los devolvía al mar. Y así estaba. Pez chiquito lo guardaba, y pez grande lo devolvía al mar. Pez chiquito lo guardaba, pez grande lo guardaba, pez chiquito lo guardaba. Así que un día lo ven un pata y dice: oye, pero no es al revés, no te tienes que quedar con el grande para la foto, el Facebook y para el recuerdo y para... ¿No se supone que pez grande tienes que quedarte? Y él le dice una respuesta: no, que yo me quedo con el pez chiquito porque es del tamaño de mi sartén. Así. No tengo sartén grande, por eso es que no me quedo con el pescado grande. Y muchas veces los hombres rechazan a Dios porque no es porque no tengan evidencia, sino porque no lo entienden. Bueno, nunca lo vas a entender, porque el pensamiento de Dios está superlativamente mucho más alto que lo de nosotros. Es como ese pez enorme, ¿no? Pero la Biblia no está diciendo que entendamos a Dios. Eso es imposible. Lo que la Biblia está diciendo es que entendamos que Él es el Señor, que Él gobierna, que Él es soberano, que Él puede hacer y deshacer según los designios de su voluntad. En cualquier momento, Él dice y se va a hacer. Si ustedes pueden buscar en sus casas Job en el capítulo 42, en los versículos del 1 al 6, hay una respuesta que da Job en esos versículos, que es bien interesante. Job, después que le llegó la enfermedad y perdió a sus hijas y perdió todo, Job comenzó a criticar a Dios y a quejarse delante de Dios. Que por qué, que tú, que yo, que no, que así, que asá. Y Job le dice lo siguiente en el capítulo 42. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto, me arrepiento de lo que he dicho, en polvo y ceniza. Job, en este punto de su vida, él no había recibido sanidad, seguía enfermo. Él seguía en la misma miseria, nada había cambiado, solo su corazón. Lo más importante, su corazón había cambiado. Ya no se estaba quejando con Dios de por qué lo había hecho así y por qué lo demás. Job había entendido que Dios era el Señor, que Dios es soberano. Ahora, obviamente que es una historia muy fuerte, no siempre va a ser así, ¿no? Pero tú y yo hemos sido creados para eso, para entender que Él es el Señor. De repente Dios está haciendo cosas en tu vida que no entiendes. Él es el Señor, Él gobierna. Pero no es un Señor en el sentido de un capataz que te dice: escúchame, acepta. No, Él es un Dios bueno y amoroso. ¿Recuerdan el versículo 4 que decía: yo te amo y por ti daría todo? Por tu vida, por ti, por mí, Dios lo daría todo. Así que cuando vemos que Dios es soberano, no vemos que Dios es un soberano malo o perverso. Es un Dios de amor
que es soberano sí, pero que tiene lo mejor para nosotros. Y quiero que guardes eso en tu corazón. Hablamos al principio de que había un propósito para nosotros, porque habíamos sido creados para Dios. Y tal como el pueblo de Israel, Dios también nos ha escogido a nosotros. Si tú eres cristiano, para que tú conozcas a Dios, para que tú le creas a Dios y para que tú entiendas que Dios es el Señor. Ahí es cuando nuestra vida va a encontrar sentido. Fuera de eso solamente hay vacío. Y en estos versículos que hemos leído, Dios le dice a su pueblo que son llamados para ser testigos. Y esto es bien chistoso porque cuando tú conversas con un testigo de Jehová y tú le preguntas, por ejemplo, ¿en qué año nace tu organización? Ah, no, siempre ha existido, siempre ha existido. ¿Ah, sí? ¿Siempre ha existido? Sí, mira, y te sacan Isaías 43 y te dicen que Dios los ha llamado a ser testigos de él. O sea, un poco más y dicen que Isaías también fue testigo de Jehová, ¿no? Ese es totalmente deshonesto, ¿no? Eso es totalmente deshonesto. No está diciendo que Isaías era testigo de Jehová, ¿no? Lo que está diciendo es que Israel tenía que dar testimonio al mundo de que Dios existe. Y ese era uno de los propósitos por los cuales Dios crea a su pueblo, para que su pueblo grite desde su creación que Dios existe a través de su historia. Y Dios nos ha llamado también a dar testimonio de Él, ¿no? Dios nos ha llamado a ser sus testigos. Pero ¿cómo funciona esto? No es una cuestión que se fuerza. No es una cuestión que dice voy a ser su testigo, voy a dar testimonio porque el testimonio no. Creo que es algo natural. ¿En qué sentido? En que si tú estás conociendo a Dios, si tú te estás relacionando con Dios de manera íntima y personal, lo que va a irradiar tu vida es Dios. Si tú te estás llenando de Dios, de su palabra, tú te estás acercando a Él en oración, si tú estás pasando tiempo con Él, lo que va a reflejar tu vida es eso, Dios. El testimonio no es algo que se fuerza. El testimonio es una consecuencia de mi vida, de entender quién soy, de entender el propósito por el cual Dios me ha llamado y de vivir en ese propósito, de conocerlo, de creerlo y de entender que Él es el Señor. Vamos a leer el versículo 14 hasta el 21. Así dice el Señor, el Santo de Israel y Redentor de ustedes: yo enviaré por ustedes a Babilonia y haré que todos ellos, incluso los caldeos, emprendan la huida en los barcos que eran su alegría. Yo soy el Señor, su santo Dios, su Dios santo, el Creador y Rey de Israel. Así dice el Señor, el que abre un camino en medio del mar, una senda entre las aguas impetuosas, el que lleva juntos carros y caballos y ejércitos y fuerzas a caer para no levantarse a morir, como mechas que se apagan. Ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Recibiré la honra de las fieras salvajes, de los chacales y de los pollos del avestruz, porque haré que brote agua en el desierto y ríos en el páramo, para que beba mi pueblo escogido. A este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Dios les hace recordar a su pueblo la salida en el éxodo de Egipto. Ese momento maravilloso en que Dios abre las aguas del mar y su pueblo cruza en seco, pero le está diciendo, eso no se compara a lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer algo más alucinante, algo más chévere. ¿Y cuándo va a suceder eso? Creo que es una alusión al milenio. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a abrir caminos en el desierto. Dios va a guiar nuevamente a su pueblo hacia Él. Dios hará que corra ríos en medio del desierto y su pueblo estará saciado con el agua. Los animales beberán del agua. Dios los sustentará y la creación también honrará a Dios. Pero yo quiero resaltar algo, que Dios es capaz de abrir un camino donde no lo hay. Eso es increíble. Su pueblo estaba atrapado en el desierto. El enemigo venía. No había salida humana. Y Dios abrió un camino. Y su pueblo pudo pasar. Y Dios está prometiendo que también iba a abrir un camino en el desierto.
porque Dios es experto en eso. Y eso me da a mí mucha esperanza, porque en el momento que tenga problemas me debo acordar quién es mi Dios, capaz de dar una salida donde yo no la encuentro, capaz de darme un camino donde humanamente no hay, capaz de dar solución a algo que humanamente no se puede. Ese es el Dios por el cual vivimos y al cual adoramos. Cuando la Biblia menciona en este capítulo que Dios es el creador, usa la palabra bará. Creador, bará, es un término hebreo que está en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios bará los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios es el único ser capaz de crear algo donde no lo hay. Muchas veces nos encontramos en la vida diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y nos angustiamos, ¿qué hago con esto? Dios lo hará. Tú tienes que confiar en Dios, tenemos que confiar en el Señor y descansar en el Señor, porque Dios puede crear algo donde no lo hay. Dios puede haber caminos donde todo está cerrado, donde todo está perdido. Dios puede hacer un camino. Por eso es que dice la Biblia que mi pueblo proclamará mis alabanzas. Mi pueblo me alabará. ¿Y cuándo le vamos a alabar? Si no es cuando veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, abriendo camino donde no lo hay, dándonos esperanza y salida donde el mundo, los médicos y lo que sea nos dijeron que no había solución. Ese es nuestro Dios que nos ha rescatado y por el cual nosotros vivimos. Versículo 22. Pero tú, Jacob, no me invocaste. Tú, Israel, te cansaste de mí. No me ofreciste los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te pedí que me presentaras ofrendas, ni te molesté pidiéndote incienso. No gastaste tu dinero en comprar para mí caña aromática, ni me saciaste con la gracia de tus sacrificios. Al contrario, lo que me ofreciste fue el peso de tus pecados, y me molestaste con tus maldades. O sea, funciona algo así, ¿no? 20 versículos antes, Dios es maravilloso. Dios es el creador, Dios es el redentor, el libertador, Dios es el salvador, Dios abre camino, Dios ha redimido a su pueblo para que le den la gloria, para que le den la honra, para que vivan para Él, para que lo conozcan, lo crean en Él. Y versículo 23, pero Israel se cansó de Dios. Israel, en vez de invocar a Dios, Israel se cansó de Dios. Reaccionó como ese muchacho del hijo pródigo, ¿recuerdan? Que va un día donde su padre, cuando tenía todo lo que necesitaba para vivir, y va y le toca la puerta a su papá. Papá, tengo todo contigo, pero me cansé. Adelántame la herencia, que quiero hacer mi vida lo que me da la gana. Su papá le da su herencia y se va a vivir una vida disipada. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Lo tenía todo con Dios, pero Israel se cansó del Señor y no honró a Dios como debió haberle honrado. Dejó de clamar, dejó de relacionarse con Dios. Pero a diferencia del hijo pródigo que se fue, que se distanció de su padre, en Israel no hubo un distanciamiento físico, sino un distanciamiento de corazón. Israel siguió estando en ese lugar, pero su corazón ya no le pertenecía a Dios y se llenó de religión. Los holocaustos venían a ser sacrificios voluntarios de agradecimiento. Israel hacía sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mataba a los animales, pero por pura costumbre, por pura religión, ¿no? Su corazón estaba lejos del Señor. Israel seguía sacrificando animales, pero solamente eran animales muertos. Ya no eran ofrendas a Dios. Ya no lo hacía con gratitud, con actitud. Dios nunca les exigió holocaustos, porque estos eran sacrificios voluntarios. Ellos insistían en vivir una vida de apariencia y religión, ¿no? Ellos creían que estaban agradando a Dios en ofrecer esos sacrificios, pero lo que hacían era mostrarle a Dios lo grande de su pecado. Cada vez que los israelitas mataban los animales, tratando de aparentar que estaban bien con Dios y su corazón estaba lejos de Dios, en vez de que Dios se agrade con eso, Dios no se estaba agradando con eso. Dios estaba diciendo: me estás cargando con tu pecado, porque el pecado de Israel, el problema de Israel era su religión. Se llenaron de religión, solamente era apariencia, ritos, cuestiones externas, pero su corazón estaba frío.
duro. No había arrepentimiento, vivían la vida como se les daba la gana. Todo era externo. Por eso es que cuando Jesús vino al mundo y cuestiona a los fariseos, le dice, ¿qué cosa? Sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Por afuera blanco, pero por adentro apestas a muerto. Estás muerto, espiritualmente muerto. Lo único que tienes es apariencia. Y eso es terrible. Nosotros nos podemos llenar de religión, venir aquí, sentarnos y hablar como hablan los cristianos y aparentar que todo está bien, pero mi corazón puede estar a kilómetros, a años luz de distancia de Dios, porque ya no oro, y ya no leo mi Biblia, y ya no paso tiempo con Dios, y las cosas de Dios ya no me interesan, y lo único que hago es venir los domingos a la iglesia, y de repente cumplo con ser ujier, y cumplo con tocar, y cumplo con enseñar, y cumplo, y solamente es cuestiones externas. Estás lejos de Dios. Dios no se está agradando con tu servicio, con tu vida, porque Dios no quiere sacrificios que no vengan de corazón. Dios está buscando tu corazón, relación, que le conozcas, que le creas, que vivas para Él. Eso es lo que Dios está buscando. Lo demás es consecuencia de. Y nosotros necesitamos ver cómo está nuestra vida, porque lo peligroso para el cristiano es llenarse de religión. Es muy fácil caer en la religión, muy sencillo. ¿Cuál es la primera pista para saber si he caído en religión? Lo que Dios le está diciendo: no me invocaste, dejaste de orar, dejaste de buscarme, dejaste de clamarme, dejaste de pasar tiempo conmigo. ¿Hace cuánto tiempo que no pasas tiempo con Dios en oración? ¿Hace cuánto tiempo que no pasas tiempo con Dios en su palabra? Pero vienes a servir, pero vienes hasta... No, hermano. No sigas así, en serio. Dios no se agrada con eso, porque Dios lo que quiere es relación, corazón, disposición. Y con eso vamos a terminar. Versículo 25. Yo y nadie más soy el que borra tus rebeliones, porque así soy yo, y no volveré a acordarme de tus pecados. Refréscame la memoria y entremos en juicio al mismo tiempo. Toma la palabra y defiéndete. Tu primer padre pecó contra mí, lo mismo que tus maestros. Por eso yo dejé de respetar a los príncipes del santuario y entregué a Jacob, que es Israel, a la destrucción más vergonzosa. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Israel no reaccionó a quien era su Dios, hizo todo lo contrario. Se alejó de Dios, se fue tras los ídolos. ¿Qué merecía? Juicio. Pero Dios, ¿qué cosa le está presentando? Que es un Dios perdonador. ¡Qué lindo! O sea, Dios es increíble. O sea, ve el pecado en su pueblo y le dice: yo soy un Dios perdonador. Ven a mí, quiero perdonarte, quiero limpiarte, ¿no? Ajá. Y esta parte termina con lo siguiente, ¿no? Como no había arrepentimiento en Israel, el capítulo termina con una triste noticia, ¿no? Dios entregando a su propio pueblo a la destrucción y vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué los entrega a la destrucción y la vergüenza? ¿Por qué? Porque Israel estaba tan endurecido en su corazón que era la única forma en que Israel reaccione, ¿no? Era la única forma en que Israel reaccione, se arrepienta y de nuevo levante la mirada hacia Dios y diga: ayúdame por favor, Señor. Por eso es que Dios los entregó a la vergüenza y a la destrucción, ¿no? No esperemos eso, amigos, hermanos. No esperemos eso. Dios es un Dios de amor y Dios no va a permitir que tú te pierdas, que tú te extravíes. Así que no esperemos eso. Vamos a orar para continuar luego con la siguiente parte, por favor. Padre, nosotros venimos delante de ti y tú sabes cómo está hoy día nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan amoroso, Señor, tan tierno. Eres un Dios de palabras tan tiernas, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Eres un Dios tan lleno de amor, Señor, de esperanza, de misericordia, de gracia, Señor. Y nosotros estamos cautivados, Señor, en haber recordado esto, Señor. Estamos realmente cautivados, Señor, en entender que tú nos has creado a nosotros para darte gloria, para alabarte, para relacionarnos contigo, Señor. Es lo que tú quieres, es lo que tú deseas
porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, es donde encontramos plenitud. Fuera de ti hay vacío, no hay nada, Señor. Y tú quieres hacer de nosotros personas con gozo, con paz, que podamos disfrutar, Señor, de tu presencia en esta vida y en la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque podemos recordar quiénes somos en ti, Señor. Padre, pero también, Señor, te pedimos que tú examines nuestro corazón, porque de repente hemos caído, Señor, en lo mismo que cayó Israel, Señor, en religión, en costumbres, en cosas que se hacían por hábitos, y ya no había pasión, ya no había devoción, ya no había santidad, ya no había temor hacia ti, Señor. Ya no había oración, ya no había relación. Todo eso se perdió, Señor. Y te pedimos, Señor, que si ese es el caso en el cual nos encontramos, poderte creer que tú hoy día nos quieres perdonar, porque tú nos has hablado, Señor, que eres un Dios perdonador. Eres un Dios que, a pesar de que puede ver el pecado, ofreces el perdón gratuito, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, por favor. Perdónanos porque de repente nos hemos desviado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de buscarte, Señor. Y venimos a ti, Señor, quebrados, arrepentidos, Señor, pidiéndote que tú nos limpies y nos laves, Señor. Gracias, Señor, porque tú borras nuestras rebeliones y nuestros pecados, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor Jesús. Amén.